Dice, determina la congruencia o semejanza de diversos polígonos. Cuando hablamos de congruencia hablamos de que son iguales. Es decir, sus lados tienen la misma dimensión y sus ángulos tienen el mismo valor. Cuando hablamos que se parecen, que son semejantes, es que se parecen. Es decir, como dijera Chente Fernández, no es lo mismo, pero es igual. Los semejantes tienen la misma forma, pero son de diferente tamaño. Los congruentes son idénticos. Vamos a verlo esto más detalladamente ahorita con los ejercicios. Dice, en una visita a la Ciudad de México, un grupo de estudiantes de arquitectura observaron un edificio construido en forma triangular. De ahí les surgió la idea de diseñar un conjunto habitacional de 5 edificios de la misma forma, triangular y semejante entre sí. Ya vimos que semejante es que se parece, pero es de diferente tamaño. Uno de los estudiantes sugiere medir la base de la torre original y con esto bastará para realizar cualquier triángulo semejante a esta. ¿Estás de acuerdo que solo basta conocer una medida en un triángulo para hacer otros semejantes a este? ¿Sí o no? ¿Por qué? Obviamente no. ¿Por qué? Existen 3 casos para poder decir que 2 triángulos son semejantes. En el primer caso, deben tener 2 ángulos respectivamente iguales. Es decir, hablemos que de un ángulo, de un triángulo que tiene 5, vamos a hablar de un triángulo equilátero, que tiene 5 de lado y entonces sus ángulos van a ser de 60, ¿no? Porque es equilátero. Podemos hacer un triángulo que tenga 2 de lado y sus ángulos van a ser de 60. En este caso tenemos los dos, pero para decir que son semejantes necesitamos por lo menos 2 ángulos respectivamente iguales. Segundo caso, 2 triángulos son semejantes y tienen un ángulo igual y los lados que lo forman proporcionales. Es decir, piensen en 2 lados, por ejemplo, 8 y 8, y el ángulo que forman que sea de 30 grados. Si esos 2 segmentos los hacemos de 3 y 3 y el ángulo sigue siendo de 30 grados, entonces estamos hablando de estos 2 triángulos semejantes, uno más chiquito que el otro. Y el tercer caso es que 2 triángulos son semejantes y tienen sus 3 lados proporcionales, como el caso del equilátero que habíamos puesto. No necesariamente tiene que ser equilátero. Podemos hablar de un rectángulo que tenga 3, 4, 5, un triángulo rectángulo que tenga 3, 4, 5 y 6, 8, 10. Son semejantes, uno más grande que el otro. Repito, semejantes, tienen la misma forma pero de diferente tamaño. Y hay 3 casos para determinar la semejanza. Entonces, con un solo valor que conocemos o que proponía el estudiante de arquitectura, no se puede hacer un triángulo semejante. Dice, si no estás de acuerdo, puedes mencionar que se necesita para que se puedan construir otros triángulos semejantes entre sí. Pues ya vimos aquí, cualquiera de estos 3 casos es lo que se necesitaría hacer. Por aquí les voy a poner los criterios para determinar si 2 triángulos son congruentes. Congruentes es que son idénticos. El primer criterio, lado, ángulo, lado. Debe de tener 2 lados y el ángulo entre ellos iguales. ¿Sí? Por ejemplo, si tiene un lado de 3 y 5 y el otro tiene el lado de 3 y 5 y el ángulo que forman entre ellos es de 45 grados, 40 grados, pues son iguales. Segundo criterio, ángulo, lado, ángulo. Deben tener un lado, y los ángulos a los extremos de ese lado iguales. Es decir, si tenemos por ejemplo la base de un triángulo que tiene 5 metros
y el ángulo al lado izquierdo de ese segmento es de 35 y el del otro lado es de 45, y tenemos otro triángulo que también tiene los mismos 5 de base y 35 y 45 en los ángulos a los extremos, pues son triángulos congruentes o iguales. Y el tercer criterio es lado, 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 es decir, sus tres lados son iguales. Pensemos en un triángulo rectángulo que tenga 3, 4, 5 de lado y otro que tiene 3, 4, 5 de lado, pues son congruentes, son iguales. Semejantes, se parecen, pero de diferente tamaño. Congruentes, son iguales. Acuérdense de los perritos, la mamá y los perritos son semejantes, pero de diferente tamaño. Son de diferente tamaño, no son iguales porque no están todos del mismo tamaño. Dice, describe qué se debe hacer para que a partir de una torre triangular que tiene una base de 40 metros, su lado izquierdo 100 y el lado derecho 120, construir otra que sea semejante con una base de 80 y 200 del lado izquierdo y el mismo ángulo. Aquí nos está diciendo que la base del segundo es el doble del primero, el lado izquierdo del segundo es el doble del primero y el ángulo es el mismo. Entonces estamos hablando de triángulos semejantes, donde 40 y 100 y 120 son los lados del más chico, 80, 200 son los lados del más grande, alfa y alfa tienen el mismo valor. Dice, anota si es falso o verdadero la aseveración que se da para construir triángulos semejantes. Ya vimos aquí ahorita los casos en que se puede determinar casos de triángulos semejantes. Dice, se conocen los tres lados de un triángulo y deben tener la misma razón de proporcionalidad. Ya lo vimos, es uno de los casos. Bueno, de acuerdo a la anterior, calcula un nuevo edificio que tenga 100 metros de base y sea semejante al original. Dice que tiene la torre original 40 y la torre nueva 100, entonces la razón es 100 entre 40 es 2.5. Entonces, en el segundo ejemplo tenemos que del lado izquierdo tiene 100 y sabemos que la razón es 0.5, basta con multiplicar la razón por el lado que conocemos. Va a tener 250 metros. Aquí ya nos lo está indicando, 250 entre 100 es igual a 250. En el siguiente caso vamos a usar la misma razón, 120 por 2.5 es igual a 300 y por la razón ya sabemos que es 300 sobre 120 es igual a 2.5. Este tipo de razón se le llama geométrica, es decir, es una división. Hay otro tipo de razón que la aritmética, que es una resta. ¿Qué medidas tendrá entonces el lado izquierdo? Ahí se los dejo de tarea. Y el lado derecho, ahí se los dejo de tarea. Ahora dice aquí hablamos de una tablita que nos dice que propone longitud, bases de un triángulo de tal medida, 15, 20, 25, 30 y 80, y nos dice cuánto tiene la torre original de base y nos dice que qué medidas tendrán entonces las 5 torres de la unidad habitacional. Sabemos que la razón es 3/8. Eso resulta de dividir el dato propuesto entre el dato que conocemos. Esto es 3/8. Aquí este valor creo que está al revés, porque 3/8 de 100 no son 45. 45 son 3/8 de 120. Me imagino que este valor debió haber ido acá para que pudiéramos calcular este, que ya no sería 45, sería menos, sería 100 por 3/8. En el siguiente tenemos 20 entre 40, la razón es un medio. Este número igualmente pienso que debería haber ido acá, porque 50 entre 100 nos da un medio. Aquí está. Después 25 entre 40, hay que dividir 25 entre 40 y esa va a ser la siguiente razón.
igual lo van a multiplicar por el dato que tienen, 30 entre 40, 3 cuartos, 6 octavos, lo multiplican por 100 y lo multiplican por 120 y van a obtener estos dos valores. 80 entre 40 es 2, lo multiplican por 100 les va a dar 200 y lo multiplican por 120 les va a dar 240. Completen la tabla si gustan. Marca con una cruz si el criterio de congruencia es correcto o incorrecto de acuerdo con el siguiente. Si consideramos un edificio, aquí estamos hablando de congruencia, es que son iguales. Si consideramos un edificio en forma de triángulo, estaremos hablando de una congruencia de triángulos. Si se conocen los tres lados iguales de un triángulo, ya vimos que ese es uno de los criterios. Es el tercero, lado, lado, lado. Se conocen dos de sus lados que son iguales y con eso basta. Es incorrecto. Bueno, aquí estamos poniendo tercer criterio, lado, lado, lado. Aquí es incorrecto. Acuérdense que en congruencia necesitamos por lo menos tres datos. Lado, lado, lado. Lado, ángulo, lado. O ángulo, lado, ángulo. Tienen iguales dos de sus lados respectivos y el ángulo comprendido entre ellos, es decir, el ángulo que forman esos lados. Correcto, y ese es el primer criterio, lado, ángulo, lado. Se conocen dos de sus ángulos respectivos, es incorrecto, porque necesitaríamos conocer otro dato. Vamos a ver ahora. Calcula el perímetro y el área de distintas figuras geométricas en diversos contextos. Dice, el papá de Andrés desea colocar un alambrado de protección alrededor de su granja y Andrés y sus hermanos previamente colocan los postes para sujetar el alambre. Además realizan un plano de cómo quedaría el alambrado con las medidas, indicando la separación entre cada poste. El papá de Andrés le sugiere que no es necesario, que bastará con comprar un carrete de 500 metros de alambre. De acuerdo con el plano que dibujó Andrés y su hermano, ¿estarás de acuerdo con su papá que solo debe comprar un carrete de 500 metros? Bueno, si sumamos todas las medidas que tenemos acá, vamos a encontrar el perímetro y podemos comparar con los 500 metros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hizo el papá para determinar que solo un carrete? Pues posiblemente ya conocía el perímetro del terreno, lo hizo el puro tanteo. Dice, ¿por qué Andrés y sus hermanos trazarían en un plano la forma y medidas de cómo quedaría la cerca? Pues para poder determinar de manera exacta cuánto alambre necesita. Dice, ¿crees que los datos del plano con que se elaboró sean suficientes para saber la superficie del terreno? No, porque nada más tenemos puros datos de perímetro y es un polígono irregular. Aquí quisiera hacerles un comentario. En matemáticas indistintamente se usa superficie y área como términos que significan lo mismo. Es correcto y a la vez no. La superficie es la cara de una figura o de un cuerpo geométrico. Acuérdense que un cuerpo geométrico es tridimensional, como un prisma, un cono, un cilindro. Y el área es la magnitud que tiene esa superficie. Hasta en la ingeniería se utiliza, el tal terreno tiene tal superficie en hectáreas, ¿no? Pero realmente lo correcto sería decir área, aunque se usa de manera indistinta, superficie y área. Para ejemplificarlo, espero que se entienda mejor. Si decimos que un submarino emerge, pues emerge a la superficie del mar. No dice emergió al área de tantos kilómetros cuadrados que tiene el mar. Entonces en ese caso la superficie es adimensional, es la cara que vemos del mar. Nada más como comentario.
¿Existe alguna fórmula que puedas aplicar de forma directa para saber la superficie del terreno? No, porque ya dijimos que no es un polígono regular. Dice, ¿qué procedimiento utilizarías para determinar la superficie del terreno con los datos y el esquema mostrado? Habría que descomponer en polígonos, ya sea en triángulos, determinar alturas, o en polígonos regulares o en rectángulos, o paralelogramos y determinar alturas. Realiza lo que se te indica en cada situación con respecto a las figuras. Dice, si cada lado del triángulo mide 5 centímetros, ¿cuánto vale la suma de sus lados? Pues el perímetro es A más B más C, es igual a 5 más 5 más 5, es igual a 15. Aquí nos están indicando una altura, pero la altura del triángulo como tal es en el vértice. Aquí a lo mejor están queriendo formar otro triángulo. Digo, no nos están pidiendo que hagamos nada con ella, nada más es como comentario. Con los datos de la figura, determina cuánto mide el contorno. Es un rectángulo, entonces tenemos que multiplicar 2 veces cada lado y hacer la suma, es decir, 2 por 6 más 2 por 2 es igual a 12 más 4 es igual a 16. La fórmula reducida de un rectángulo es 2 veces la suma de sus lados. Si en la figura L vale 10, calcula su perímetro. 4 por 10 es igual a 40. El perímetro es igual a 4 veces sus lados en un cuadrado. Dice, la figura muestra la expresión que se utiliza para calcular el área del trapecio. Si B es igual a 6, H es igual a 3 y B menor es igual a 4, o B minúscula, determina el valor del área. Acuérdense que la base mayor, base menor y altura. Entonces altura será igual a 6 más 3 por 4 entre 2 es igual a 18. Dice, la figura muestra la expresión que se utiliza para calcular el área de un triángulo. Si B es igual a 6, H es igual a 3, determina el valor del área. Área es igual a la base por la altura entre 2. Entonces el área va a ser 6 por 3 entre 2 es igual a 9. Considerando la imagen del plano de Andrés y sus hermanos, calcula la cantidad de metros de alambre que se colocan alrededor de la granja. Es sacar el perímetro, que es la sumatoria de lados, es igual a 365.10 metros. Dice, sobre la misma imagen del plano de Andrés, traza polígonos regulares. Aquí está lo que les decía, que era la forma de obtener el área. Tenemos el triángulo 1, se toma en cuenta que el vértice señalado indica un ángulo recto, por lo tanto los catetos se consideran base y altura. Si en esta figura que tenemos aquí sumamos estos dos, en ese lado tenemos 81,6, acá tenemos 96,7, en el otro tenemos 60,60 y porque aquí no lo está dando, ¿no? Vamos a ver el segundo triángulo, perdón, ya me estoy brincando. Triángulo 2, toma en cuenta que se realizó una medida extra y la altura del triángulo es de 60,60, ahí está 60, de ahí salió ese dato. Y la base pues es la suma de la figura o del levantamiento que hicieron Andrés y sus hermanos, es 115. Entonces el área total es de 7.429.86. Hagan cada una base por altura o base por altura sobre 2, base por altura sobre 2. Y la suma les debe dar esto. Dice, resuelve el siguiente problema. Un carpintero señala que se necesitan 10 metros lineales de madera para realizar el marco de una puerta, cuyas dimensiones se señalan a continuación. Realiza las operaciones para determinar si la cantidad de madera determinada es correcta. Aquí vemos que tiene 2 metros de alto y 2 del otro lado serían 4. Aquí tenemos 1,30 y 1,30 serían 2,60 y 4 serían 6,60. Entonces el carpintero está pidiendo material en exceso. Dice, si la puerta fuera un diseño liso, ¿qué superficie o área utiliza el total de un muro? Pues la base, que ya vimos que es 1,30 y la altura, que es 2 metros, ¿no? Ese está
Está simple la respuesta. Aplica el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas en la vida cotidiana. El teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo, nada más sirve para triángulo rectángulo el teorema de Pitágoras, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ustedes ya saben que los catetos, es decir, c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Esa es la fórmula del teorema de Pitágoras. Ahora sí, ustedes ya saben que los catetos en un triángulo rectángulo son los que se encuentran formando el ángulo recto y que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. En los triángulos rectángulos se acostumbra dibujar un rectángulo pequeño donde va el ángulo recto para identificar que se trata de un triángulo rectángulo. Ahora aquí nos dice, en el mar de Cortés, en la península de Baja California, un grupo de científicos van a colocar una red entre las dos embarcaciones y el buzo. Aquí está una embarcación, aquí está la otra embarcación y aquí está el buzo. Dentro del mar, jalará la red hasta formar un triángulo que deberá tener un ángulo de 90 grados, es decir, va a formar este triángulo ABC. Dice, se sabe que la distancia entre los barcos es de 500 metros, es decir, C vale 500 metros. Y la distancia entre el barco de la izquierda y el buzo es de 120 metros, es decir, A es igual a 120 metros. ¿De qué longitud tendrá que ser el lado de la red entre el buzo y el barco derecho? Bueno, conocemos C, que sería 500 al cuadrado. Conocemos A, que sería 120 al cuadrado. Desconocemos el cuadrado de B. Si despejamos B cuadrada, tendríamos que pasar A cuadrada restando, es decir, C cuadrada menos C cuadrada, menos A cuadrada. Y si sacamos raíz cuadrada, B cuadrada quedaría como B, y del otro lado quedaría C cuadrada menos A cuadrada. Vamos a verlo. Aquí ya despejamos B cuadrada. Aquí sacamos raíces cuadradas a los dos lados de la ecuación y ya nada más es cosa de sustituir 500 y 120. Dice, uno de los científicos le dice al buzo que van a utilizar la ley de cosenos para calcular el lado solicitado. ¿Consideras que el método que quieren utilizar, o sea, la ley de cosenos, es el único camino para resolver el problema? Ya vimos que no. Incluso es más fácil por el teorema de Pitágoras, que es lo que nos pregunta a continuación. ¿Qué método más sencillo se puede utilizar? Pues el del teorema de Pitágoras. Dice, analiza la figura y completa la fórmula que representa el teorema de Pitágoras. Pues ahí, ya se las puse aquí arriba. Practiquen despejar tanto B como A para que se familiaricen con esta fórmula si es que no están familiarizados. Utiliza las palabras del recuadro para completar los enunciados. Dice, el teorema de Pitágoras se puede aplicar solo a triángulos rectángulos. La suma de los cuadrados de los catetos siempre es igual al cuadrado de la hipotenusa. Para obtener el valor de la hipotenusa, ahí se los dejo de tarea, que le sigan ustedes poniendo qué vamos a hacer. Tienen que escoger de aquí. Sustituye en la figura los valores del problema inicial y utiliza el teorema de Pitágoras para encontrar el valor de la longitud de la red entre el buzo y el barco derecho. Este dijimos que era 500, este 200, entonces el resultado es 485.39. Desarróllenlo, por favor. Si los catetos midieran lo mismo, por ejemplo 100 metros, se haría el mismo procedimiento, cambia, pues es lo mismo, porque el teorema sigue siendo un triángulo rectángulo. Si nos dijeran que el ángulo recto deja de ser recto, entonces ya no se puede aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Cuánto será la medida de esta hipotenusa? Bueno, sería 141,42. Háganlo con catetos iguales a 100. Y abajo nos da un recordatorio. No olvides que es necesario aplicar la raíz cuadrada para calcular los lados faltantes. Nos dice, sustituye el valor de los catetos y la hipotenusa de los siguientes triángulos en la fórmula del teorema de Pitágoras.
En el primer triángulo nos piden el cateto A. Aquí les voy a dar el resultado. Ustedes nada más sustituyan valores y realicen las operaciones. En el segundo triángulo nos piden calcular la hipotenusa. Aquí les dejo el resultado. Y en el tercer triángulo nos pide calcular el cateto B. Y aquí les dejo el resultado.